para que reciban esa palabra poderosa. Yo los voy a invitar a 1 Timoteo capítulo 1, los versículos de 12 al 14. Y hoy voy a predicaros el tema: gracias porque me escogiste a mí. Wow. ¿Podrá decir eso usted en el área que Dios lo tenga trabajando? Gracias porque me escogiste a mí. Fue que lo dejé prendido y se agotó. Póngale nueva. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Denme unos segundos en lo que me traen mi juguetito para yo poder predicar. Aleluya. Mientras tanto les invitamos a que compartan este video. Este sermón le va a hablar de manera hermosa. Gracias porque me escogiste a mí. Hoy usted va a entender la importancia de que Dios nos haya escogido para el ministerio. Y no importa en qué área usted esté ministrando. Es verdad que estoy pensando en los ministros porque es el mes de apreciación pastoral. Aleluya. Esto no se quiere portar bien hoy. Está bien, yo lo hago manual. Alabado sea el Señor. Dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, o nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Usted leyó conmigo? Aleluya. ¿Usted leyó conmigo esa escritura? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y diga conmigo: Señor, habla mi vida. Dígalo fuerte: Señor, habla a mi vida. Escuchen bien la enseñanza de hoy. El domingo atrasado, el hermano Sergio Flores presentó un certificado de apreciación que el distrito del cual somos parte como denominación, somos parte del distrito central de los Estados Unidos. Y en ese distrito se celebró la conferencia hace unas semanas atrás. Y en la conferencia, sorpresivamente, pues me entregan un certificado de apreciación por los 15 años de servicio en los Estados Unidos. 15 años ministrando y pastoreando en los Estados Unidos. Y yo no me esperaba ese certificado. Cuando en la asamblea me llamaron para recibirlo, pues para mí fue de grande sorpresa, porque no recuerdo que me hayan dado uno anteriormente. Pues fui, me levanté con alegría y recibí mi certificado y lo traje para acá y se lo entregué a Sergio para que Sergio lo compartiese con los hermanos de la iglesia y los que nos siguen a través de las redes. Pero, ¿qué realmente significa ese certificado?
¿Qué significa tener una credencial en la pared? ¿O cargar una credencial en la cartera? Que diga que somos ministros. ¿Qué significa eso? Bueno, el de apreciación porque están contentos y porque quieren agradecer el tiempo que he servido. Pero para efectos míos, ¿qué significa eso? La credencial, el certificado de apreciación. ¿Qué significa el que yo tenga diplomas universitarios o títulos de estudios teológicos? Todo eso que yo acabo de mencionar me ayuda y me prepara para el ministerio, pero necesariamente no me hace un ministro del Señor. Porque Dios es quien llama y pone en el ministerio. Más adelante vamos a ver que hay quienes se han llamado ellos mismos y se han puesto ellos mismos. Pero todos esos estudios y todas esas certificaciones y credenciales no me hacen un ministro, porque quien llama y pone en el ministerio es nuestro Dios. Y esto, y el hecho de que Dios me haya llamado o nos haya llamado y nos haya puesto en el ministerio, es suficiente para darle gracias a Dios, porque de entre tantos creyentes, al Señor Jesucristo le plació en escogerte a ti o escogerme a mí. De entre tantos ministros, a Dios les plació escogerte a ti o escogerme a mí. Yo comparto muchos cultos en mis redes sociales, especialmente los domingos. Ustedes, los que van a mi red social, lo pueden ver. Uno de los servicios que yo comparto se llama Proclamador del Evangelio. ¿Lo han visto algunos de ustedes? El pastor que aparece en esa iglesia fue el hombre que Dios usó para que hoy en día yo esté en el ministerio, para confirmar ese llamado. Y recuerdo que yo le dije al Señor, para yo acceder al ministerio y predicar el evangelio y pastorear una iglesia, Señor, llámame enfrente de toda la congregación y que sea toda la congregación quien confirme. Y en los años 80, Dios usando a ese hombre de Dios del que le acabo de mencionar, pueden verlo en mi red social, ministrando ese día, predicó poderosamente y llamó al altar a diferentes personas para el ministerio. Y de las personas que llamó, me llamó a mí y a otro joven más, que precisamente es pastor en Jacksonville, Florida. Nos llamó a los dos en los años 80. Y nos puso a su mano derecha en el púlpito y nos dijo: voy a orar por ustedes, porque ustedes serán pastores. ¡Wow! Y lo dijo frente a toda la congregación. En aquel culto habían posiblemente 250 personas. Y allí yo pude entender que Dios me estaba llamando. Ya el llamado de Dios ardía en mi corazón. Pero de la manera que yo le pedí confirmación al Señor fue de esa. Y así mismo fue. Porque Dios es quien llama, Dios es quien pone. Y es un privilegio que de entre tantas personas y creyentes, el que Él se haya placido escogerme a mí, eso es una bendición y un motivo para darle gracias. Y cuando Pablo le escribe al joven Timoteo, Timoteo tenía aproximadamente de 40 y 42 a 42 años. Y Pablo le escribe a este joven pastor que está entrenando, que está enseñando. Y en el capítulo 1 de 1 Timoteo, entrando de entrada, lo primero que hace el apóstol Pablo es decir
Doy gracias al que me fortaleció. Vamos a empezar por ahí. Vayan conmigo ese versículo. ¿Qué versículo es ese? El 13. O el 12. El 12. Doy gracias a Dios que me fortaleció. ¿Saben que me detuve a meditar en esa expresión? Me detuve a meditar en ella porque cuando el apóstol Pablo dice doy gracias a Dios que me fortaleció, entonces me puse yo a pensar, es cierto. Le da gracias a Dios quien fue el que le dio fortaleza de lo alto, porque precisamente el ministerio agota. El ministerio agota. El ministerio consume mucho tiempo. Y el ministerio requiere de fortaleza física, de fortaleza emocional y de fortaleza espiritual. Entonces el apóstol comienza diciendo, doy gracias a quien me fortaleció. Pero hay algo ahí que como que no hace sentido para mucha gente. Porque él le da gracias porque me fortaleció. Muchos se quejan del llamado que Dios les ha dado. Hay quienes se quejan constantemente por el llamado que tienen de parte del Señor. El apóstol, más allá de quejarse, él da gracias a Dios. Gracias, Señor. Hay muchos que dicen gracias a Dios porque me retiré. Hay otros que le dan gracias a Dios porque escogió a otro. En este caso el apóstol Pablo está dándole gracias a Dios porque lo escogió a él. Pero también le da gracias porque no me dejaste solo. Es lo que él está diciendo en otras palabras. Gracias porque me fortaleciste. Porque en el paquete del llamado, aleluya, hay momentos difíciles. Hay momentos de cansancio. Hay momentos de agotamiento. Hay momentos donde físicamente, emocionalmente y espiritualmente uno recibe grandes batallas. Entonces él le comienza dándole gracias a Dios porque lo fortaleció. Efesios 6 dice, escrito por el mismo apóstol, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues por lo tanto, mi consejo, y en esta parte del sermón, el Señor lo que le está diciendo al ministro, a los ministros que me ven y me escuchan, a los que tenemos en el santuario y a cualquier hermano que esté ministrando en la área que sea, el Señor te está diciendo, fortalécete en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor. Aleluya. Porque no importa, alabado sea el Señor, porque no importa en qué área tú estás ministrando, van a venir momentos de agotamiento, de cansancio. Esos momentos van a venir, alabado sea el Señor. Pero si eres agradecido del Señor, que el Señor te escogió, te digo en el nombre de Jesús, fortalécete en el Señor. Entonces cuando Él dice, doy gracias al que me fortaleció, Él es específico en decir, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y Señor, alabado sea el Señor. Y Señor aparece en mayúscula. Vamos a explicar lo que significa Señor. Alabado sea el Señor. Nosotros vemos a un viejo y ahí va el señor ese porque es una persona grande, como dicen mis hermanos mexicanos. Mira, ya hay una persona mayor, ese es un señor. También identificamos la palabra Señor por una persona que tiene plata. Él es todo un señor, porque tiene dinero. A una persona que es alto en su cultura moral, también le llaman un señor. Porque la palabra Señor hace énfasis en una persona
que en todos los aspectos, tanto económicos como sociales, morales y espirituales, es una persona de alto respeto. Pero cuando vemos la palabra Señor en la Biblia, Señor en el griego original quiere decir Kyrios. Y esa palabra se aplicaba al César. Era aplicable al César. Pues yo quiero que usted entienda que Señor significa dueño, el que manda, el que controla. Haciendo un paréntesis, podrá decir Roberto Chacón, que me está viendo, yo soy el Señor de mi casa, el que manda. Podrá decirle, hermano Sergio, yo soy el Señor de mi casa. La esposa dice, yo, la señora soy yo. Podrá decir nuestro anciano Geraldo, yo soy el Señor de mi casa. O sea, el que manda, el que lleva el control, el que moral y espiritualmente lleva la voz cantante, el sacerdote del hogar. En este caso particular, el apóstol dice, le doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Y dice más, dice, a Cristo Jesús, y habla en plural, nuestro Señor. En otras palabras, nuestro Señor es el que manda, el que dirige, el que gobierna, el que moralmente, emocionalmente, espiritualmente tiene el control en mi vida. Si soy espiritual, a Dios la gloria. Y si moralmente soy una persona estable, si emocionalmente soy una persona estable, y si moralmente tengo una vida ética, alta, de respeto en la sociedad, es porque el Señor de mi vida se llama Cristo Jesús. Bendita la gloria del Señor. Entonces el apóstol está diciendo, le doy gracias a quien me fortaleció. Porque el que me fortaleció fue quien me llamó y quien me puso en el ministerio. Y ese que me llamó y me puso en el ministerio se llama Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? Mi Señor, el que manda, el que controla, el que, aleluya, el que me guía, aleluya, el que está conmigo. Porque quiero que sepan algo, óiganme bien. Óyeme bien, ministro que me escucha. La bendición en el ministerio va a depender del lugar que tenga Jesús en tu ministerio. El lema principal de todo pastor, ministro del Señor debe ser Filipenses 4:13. Yo todo lo puedo en ¿quién? En Cristo. Yo todo lo puedo en el Señor Jesucristo. Yo todo lo puedo en aquel que tiene el control de mi vida y de mi ministerio. Porque Él me fortalece. Pero no se quedó ahí. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, ¿por qué? Por fiel. Ay, esto no le va a gustar a mucha gente, porque es que muchos infieles hay en la casa del Señor. Por eso es que con las denominaciones y con las iglesias se batalla bastante. Se batalla bastante por la falta de fidelidad. La falta de fidelidad. Sin fidelidad no hay un ministerio bendecido. Alabado sea el Señor. Hay que serle fiel al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Aleluya. Ese aplauso fue para mí. Dáselo al Señor.
que serle fiel a Dios, óigalo bien, en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Sabe lo que dice el Señor en su palabra? Usando la palabra en todo tiempo. El Señor dice en su palabra: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Dios no tiene tiempo, Él es el dueño del tiempo. El que tiene que estar ajustado un tiempo soy yo. Y cuando hablo de tiempo, no estoy hablando de horarios. Estoy hablando de diferentes momentos y etapas en la vida. Por algo dijo el sabio: hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Está en la Biblia, no lo estoy inventando, está en la Biblia. Dice, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo para todo. Para todo hay tiempo. Y en todos los tiempos yo tengo que ser fiel al Señor de gloria. A la hora de dormir tengo que ser fiel con el Señor. A la hora de levantarme tengo que ser fiel. A la hora de ir a trabajar tengo que ser fiel. En todos los tiempos yo tengo que serle fiel al Señor. Pero dice algo más, o he dicho algo más: y en toda circunstancia. Y aquí es que se le tuerce el rabo a la puerca. Aleluya, porque muchos, hay quienes son fieles de acuerdo a la circunstancia. Aleluya, hay quienes se gozan cuando ven el santuario lleno, pero si no está tan lleno no se gozan. Yo conozco predicadores, aleluya, que van a una iglesia a predicar. Si está media vacía, pues te predican una reflexión media monga ahí, aleluya. Si la ven llena y todo el mundo hyper, allá tiran con todo lo que tienen y se lucen y se desvanecen. Entonces me pregunto, aleluya, me pregunto cuál es la intención. No, en toda circunstancia el pastor tiene que serle fiel al Señor en el ministerio, pase lo que pase dentro del ministerio. Porque van a haber momentos donde uno pierde ovejas. Van a haber momentos donde uno gana muchas ovejas. Van a haber momentos donde las ovejas son fieles. Van a haber momentos donde hay zorras en medio del rebaño. Aleluya. Hay momentos donde hay zorras en medio del rebaño que echan a perder la viña. Hay momentos donde uno tiene que ser amoroso. Hay momentos donde uno tiene que ser fuerte. Hay momentos donde uno tiene que ser templado. Hay momentos donde uno tiene que ser duro. En toda circunstancia yo tengo que ser fiel con el evangelio. Yo no puedo vender los principios. Alabado, 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 alabado sea el Señor. No, porque hay muchos que no son fieles de acuerdo a las circunstancias. Pero como son poquitos y lo único que tengo son 10, 15 hermanos, pues aquel fornicario voy a dejar que se pare aquí a predicar o a cantar o a hacer algo, pues como no tengo a más nadie. No, si tú tienes 15, 20 personas, 30 personas y los 30 no están aptos para estar aquí al frente, pues haz el culto solo. Pero uno tiene que ser fiel al Señor en todas circunstancias. Aleluya. Alabado sea el Señor. En toda circunstancia hay que serle fiel al Señor. Yo tengo un testimonio de eso y perdónenme que lo zumbe. Pero recuerdo que una vez bajé del púlpito a una persona que cantaba. Lo hice con cariño y con amor porque aquí los hermanos me conocen, saben cómo soy. No soy duro, no soy descortés, no soy nada de eso. Busco la manera sabia e inteligente de hacer las cosas. Pero detrás de todo lo que hago hay un mensaje. Y bajé esta persona del púlpito cuando yo me enteré de la vida que llevaba. Mientras yo no lo sabía, como no había recibido ningún tipo de revelación, ni como le quieran llamar, esa persona se enoja. Ay, pastor,
Pero yo estuve 10 años cantando en la iglesia tal. Y allí nada me decían. Pues no te habrá dicho nada que el cabezón que le va a dar cuentas a Dios. Pero yo sí. Si aquel no te decía nada, ese es su problema. Pero yo tengo que serle fiel al evangelio en toda circunstancia. Eso me costó, óigalo bien. Eso me costó que perdí familias de la iglesia. Eso me costó un chisme en la congregación. Eso me costó una habladera. Eso me salió caro el tiro. Yo dije, Dios me va a sostener. Dios me va a guardar. Dios va a proveer. Pero yo tenía dos opciones. O le soy fiel al Señor en el evangelio, o simplemente le permito que hagan lo que quiera para que el resto de la congregación no se enoje. Algún día vas a estar frente al juicio de Dios. Y allí no podrás decirle al Señor, y allí no le vas a poder decir al Señor, Señor, yo tengo derecho porque soy hijo del reverendo Carlos Sánchez. No. So what? Yo tengo derecho porque soy el hijo del superintendente. No. Eso allí no va a funcionar. Allí funciona si te arrepentiste o no. Y si viviste de acuerdo a la palabra del Señor y al evangelio. Hay que serle fiel a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Así sea difícil. Y muchos dicen, decirlo es fácil, hacerlo es el problema. Pero los hermanos de Houston no me van a dejar mentir. Se me ha hecho difícil. Duro. Cuesta arriba. Pero si yo dejo que la gente haga lo que le dé la gana, ni un alma más cupiese en este santuario. Tuviese a reventar de llena. Pero bajo mi pastorado, el que se viene aquí tiene, alabado sea el Señor, tiene que amar a Dios por encima de todo. Porque tengo que serle fiel al Señor en toda circunstancia. Oiga bien esta última parte. El Señor no se agrada de la fidelidad apariencia. El Señor no se agrada de la fidelidad conveniencia. Me conviene ser fiel por ahora. El Señor no se agrada de la fidelidad emoción. El Señor no se agrada de la fidelidad presunción. Apocalipsis 3:10 dice claramente: no temas en nada de lo que vas a padecer. Ay, déjame repetirles otra vez porque como que no me oyeron. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, y hay una coma. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de David. ¿Sí? Es un verso bíblico donde el apóstol Juan, es un verso bíblico profético, sí, lo tengo claro. Pero de manera responsable yo quiero aplicar ese verso a lo que estamos enseñando en el ministerio. No temas por lo que vas a padecer. El enemigo nos va a perseguir a unos cuantos de nosotros. Y si es posible nos pondrá en cárceles. Y seremos probados y pasaremos por grande tribulación. Pero ¿qué le dice el Señor a los ministros? ¿Y qué le dice el Señor a cualquier hermano que esté ministrando en el área que sea?
sean fiel hasta la muerte, y yo le daré la corona de la vida. Y finaliza el versículo diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Bueno, ¿vieron el día aparte? Poniéndome en el ministerio. ¿Sabía usted, hermano, que algunos se han puesto a sí mismos en el ministerio? ¿Sabía usted eso? Sí, hay quienes se han puesto a sí mismos en el ministerio. ¿Sabía usted, hermano, que hay otros que han sido puestos por alguien? ¿Cómo puesto por alguien? Sí, mira, hoy en día vivimos en una... Oiga bien lo que voy a decir. Va a caer como paté de mula, por ahí va. Hoy en día los ministerios se están heredando. El fundador de esta iglesia fue fulano de tal. Y ese fundador va a llegar el día que va a tener que entregar el equipo. O por asuntos de enfermedad no va a poder continuar en el ministerio. ¿Y quién va a pastorear la iglesia? El hijo o la hija. Así no estén preparados. Gente que han sido puestos por otros. Pero tiene que quedarse el ministerio en el claque familiar. Esa es una de las razones por la cual no me gustan las iglesias independientes. A la hora de seleccionar quiénes van a dirigir y quiénes van a pastorear. Cuando falte fulano, ¿quién va a agarrar el ministerio? Y normalmente es el hijo o la hija los que heredan el trono de esa munda. Puestos por alguien. Y otros se ponen a sí mismos. Porque asocian el ministerio con poder. Asocian el ministerio con controlar gentes. Y muchos plantan su propia iglesia, no con la intención de que el evangelio sea regado, sino con la intención de ellos tener lo suyo. Como aquí no puedo hacer lo que quiero, como aquí no puedo controlar, como aquí no puedo dominar, pues yo voy a levantar una iglesia más abajo. Me le robo 3 o 4 familias al pastor y con eso empiezo una. ¿No te gustó lo que dije? Pues vete para otro culto de Facebook. Muchos se ponen a sí mismos y otros son puestos por otro, por alguien. Pero el verdadero ministro es puesto por el Señor de gloria. En 1 Corintios 15, del 1 al 10, vayan conmigo ahí. Es una lectura que habla sobre la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo está doctrinando la iglesia de Corinto en cuanto a la resurrección de los muertos. ¿Están conmigo, verdad? Doctrinando significa le está enseñando una verdad que no puede ser, que es irrevocable. Entonces el apóstol le está enseñando a la iglesia de Corinto sobre la resurrección de los muertos. Le está doctrinando una verdad irrevocable. Y cuando les está enseñando sobre la resurrección de los muertos, él usa como evidencia contundente
la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes van a resucitar porque Cristo resucitó y venció la muerte. Eso es lo que él está enseñando. Y cuando le está enseñando eso a la iglesia de Corinto, en esos versículos del 1 al 10, habla sobre la resurrección de Jesucristo. Entonces él menciona: se le apareció a Cefas, se le apareció a Jacobo, se le apareció a los 12, después se le apareció a unos 500, y después el versículo 8 dice: y a lo último de todos, como un abortivo, se me pareció a mí. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con lo que está enseñando? Yo quiero de manera responsable aplicar eso al ministerio. Cuando el apóstol le enseña a la iglesia de Corinto sobre la resurrección de Cristo y dice: y al final se me apareció a mí como un abortivo, entiéndase, de chiripa, de carambola, no me lo esperaba. Pero más que eso, es por gracia. Porque después que el versículo 9 él dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Bueno, para que estemos en contexto y en tiempo, la iglesia, la doctrina de la iglesia está fundamentada en la enseñanza de los profetas y los apóstoles. Entiéndase, los profetas y los apóstoles de oficio. Porque en el libro de Hechos había muchos apóstoles, habían apóstoles de transición. Pero estamos hablando de los apóstoles de oficio, los profetas de oficio. Sobre esa enseñanza está fundamentada la doctrina de la iglesia. Entonces Pablo es el último apóstol de oficio. Y uno de los requisitos para ser apóstol de oficio era ser testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Por eso dice Pablo: y como un abortivo, después que se le apareció a todo el mundo, se me apareció a mí. Y fue su gracia y su misericordia. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces dice el versículo 10 que me llama tanto la atención: pero por la gracia de nuestro Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, pastor, ¿cómo lo va a aplicar? Porque yo entiendo que en el ministerio, en la área que Dios te tenga ministrando, tiene que verlo de esa manera, como el versículo 8. Y como un abortivo te escogió a ti. Él dice: se me apareció a mí. Hay otras versiones que dicen: me escogió a mí. Lo tienes que ver de esa manera. Si yo estoy aquí en el púlpito predicando, es porque como un abortivo me escogió a mí. De tanta gente posiblemente más cualificada que yo, Él se plació en escogerme a mí. De tanta gente posiblemente más cualificada, se plació en escogerte a ti. El apóstol Pablo, humanamente hablando, tenía todas las cualificaciones que usted se puede imaginar, pero era un perseguidor de la iglesia. Y aún así el Señor lo llamó y lo escogió. Posiblemente usted dirá: pero es que yo no sé cantar. Hay quienes cantan mejor que yo, pero como un abortivo te escogió a ti. Alabado sea el Señor. Yo no puedo dirigir el ministerio de oración, porque hay quienes pueden dirigir mejor que yo, pero como un abortivo te escogió a ti. Bendito el nombre del Señor.
Pues yo lo único que hago es tomar las llamadas, pastor, para ver quién escribió su petición. Yo lo único que hago es barrer. Yo lo único que hago es organizar el santuario. Yo lo único que hago es recibir a la gente en la puerta. Sea lo que sea que estás haciendo dentro de un ministerio, tiene que verlo dentro del contexto del versículo 8. Y como un abortivo te escogió a ti. Bendito el nombre del Señor. Pudo haber escogido a otro, pero te escogió a ti. Me escogió a mí. Aleluya. Porque Él dijo: doy gracias porque Él me puso en el ministerio. Ya voy a terminar. Entonces el versículo 13 de ese capítulo de 1 Timoteo 1 dice: habiendo sido yo antes blasfemo. Si vas a 1 de Corintios, donde estábamos leyendo ahora mismo, como un abortivo me escogió a mí. Porque él antes era un blasfemo. Era un perseguidor, un injuriador. Mas fui recibido a misericordia, dice él. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y en el libro de Corintios vuelve a repetir lo mismo, de otra forma, pero repite lo mismo. Por su gracia y su misericordia me escogió a mí. Si va al versículo 14 dice: pero por la gracia de nuestro Señor, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Está entendiendo ahora? Ay, pero ¿por qué me escogió a mí para cantar? Porque su gracia fue más abundante. ¿Pero por qué me escogió a mí para predicar? Porque su gracia fue más abundante. Porque su gracia fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Y eso lo tiene que repetir usted en el ministerio o en cualquier área ministerial que usted esté ministrando. Por la gracia del Señor. Mayra, ¿tú sabes por qué tú cantas? Por la gracia del Señor. Darío, ¿tú sabes por qué tú controlas el sistema de comunicaciones? Por la gracia del Señor. Juani, ¿por qué tú atiendes las llamadas? Por la gracia del Señor. Abigail, ¿tú sabes por qué tú cantas? ¿Tú sabes por qué tú danzas? Con todas tus situaciones. Por la gracia del Señor. Posiblemente esta niña no entiende todo lo que yo estoy diciendo. ¿Quién sabe? Sabe más que nosotros. Posiblemente en el pasado se le cerraron las puertas. Oh, es una niña especial, ella no puede agarrar un micrófono. Oh, es una niña que tiene X o Y condición, no puede agarrar un micrófono. Pero yo entendí. Alabado sea el Señor. Yo, alabado sea el Señor. Yo entendí, por lo menos yo entendí, que es por la gracia abundante del Señor Jesucristo. Santo. Y posiblemente no llegue al corazón de mucha gente, pero el que una niña como ella cante posiblemente llegue al corazón de alguien de la manera que tal vez yo no pueda llegar. Porque al final del día la gloria es del Señor, la gracia es del Señor, la misericordia es del Señor y no es de los hombres.
Y usted posiblemente dirá, ay, pero es que yo cometí muchos errores. Ay, es que yo cometí tantos errores, pero es que yo hice tantas cosas mal hechas. Entienda que uno sin Cristo hace cuanta burrada te puede imaginar. Cuánta torpeza te puede imaginar. Si lo dijo Pablo, no lo dije yo. Mira lo que dice Pablo en el versículo 13. Porque dicen, ay, el pastor está insultando. No, yo no estoy insultando. El apóstol Pablo, que conocía la ley de Moisés de rabo a cabo. Y ese religioso que perseguía a los cristianos por lo que él creía y pensaba, es el que dice, lo hice por ignorancia. Eso lo estoy diciendo yo. Yo lo estoy diciendo. A ver, déjame ver. El apóstol Pablo está diciendo, lo hice por ignorancia, o sea, por ignorante. Lo hice en incredulidad porque no creía. Porque no entendía. Por eso el tema del sermón de hoy, gracias porque me escogiste a mí. Entonces concluyo diciendo y preguntando, mira, estoy pasando trabajo por tu culpa. Oiga bien la conclusión. Voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Puede usted recordar el momento histórico cuando fue llamado por Dios al ministerio? ¿Te puedes acordar? ¿Necesitaste alguna confirmación en ese momento? Ay, ahora viene la pregunta más dura. La más dura. Esta es la más dura. Mi intención es que usted se ofenda y se sienta mal. Está bien, lo voy a decir. Yo quiero que te sientas mal y te sientas ofendido. Porque al final de cuentas no me vas a dar cuentas a mí, le vas a dar cuenta al que te llamó. ¿Cómo evalúa usted su ministerio en relación con las personas y con su familia? Ay, pero falta una pregunta. ¿Tendrás ahora mismo algún ministerio para evaluar? ¿Cómo evalúas su ministerio? Entonces pregúntate, ¿y qué voy a evaluar yo si no estoy haciendo nada? Ay. El ministerio es para dar gracias. ¿Yo me he quejado? Sí. ¿He renegado a veces? Sí. ¿Me he frustrado? Sí. ¿Me han dado ganas de salir corriendo? Sí. ¿Me han dado ganas de enganchar los guantes? Sí. ¿Me han dado deseo de mandarlos por allá a todos? Sí. ¿Sí? Sí. Han venido esos momentos. Pero cuando llegan esos momentos, aparece un verso bíblico de la nada. Y cuando digo de la nada, usted me entiende lo que quiero decir con eso, ¿verdad? Porque siempre estuvo ahí. O sea, que no me lo esperaba. Cuando yo leí ese verso bíblico del apóstol Pablo,
hubiese querido desear que el apóstol Pablo esté vivo para ir a reclamarle y preguntarle y a dejarlo de las greñas. En un momento de frustración y de ganas de dejarlo todo, y ve que el apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, poniéndome en el ministerio. Yo me pregunto, el día que me toque retirarme, ¿cómo me voy a sentir emocionalmente? Muchos piensan, posiblemente voy a sentir aliviado. Ay. Pero si tú supieras que ese sentimiento nunca se va. Ay, ya no me toca dirigir más, cantar más, organizar más. Ya no me toca nada de eso. Ay, qué alivio. Eso es lo que tú crees. Ese sentimiento del llamado no se va. Por eso es mejor entender, recibir y aceptar el llamado del Señor. Y hacer como el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció. Porque Pablo estaba centrado en Cristo. Y él, los que han leído mucho del apóstol Pablo saben por todo lo que él pasó. A nosotros no nos ha pasado nada comparado con lo que le ha pasado al apóstol Pablo. ¿Y Pablo qué hacía? Doy gracias al que me fortaleció, porque él estaba centrado en Cristo. Por todo, si yo menciono todo lo que el apóstol Pablo pasó y él termina diciendo: doy gracias al que me fortaleció, porque él lo que está diciendo en otras palabras es: porque al final del día yo quería cumplir con el ministerio y le doy gracias a Dios que lo pude hacer, porque Cristo me fortaleció y porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Póngase pie, mis hermanos.